Si tienen sus Biblias, acompáñenme, vayan buscando en 1 Samuel capítulo 9, donde nos quedamos la semana pasada. Váyanlo buscando porque ahorita lo vamos a leer. Pero esta mañana quería empezar platicándoles que hace un par de semanas fuimos a acampar, ¿no? Íbamos teníamos visitas y querían ir a acampar y dijeron, bueno, vamos a quedarnos 2 noches. Y a todos los que lo han hecho, pues saben que es bastante complicado, ¿no? Tienes que andar pensando de todo. Entonces me llamó la atención que siempre hay una perspectiva de papá y una perspectiva de hijos, ¿no? Los chiquillos, ya vámonos, ya querían irse. Y tú estás pensando, no, espérate, que la sombra, ¿no? Que la casa, que la hielera, que la comida, preparando. Y empiezas a pensar todo lo que podrías necesitar, porque pues de una vez que estás allá, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y empiezas a cargar todo en el coche y pues ya estás agotado después de trepar todo y dices, híjole, todavía ni empieza la acampada y ya estoy pero agotado, ¿no? Porque todo lo que tuvimos que preparar, pensar, subir y demás. Pero lo que te mueve, lo que te motiva, pues es lo que viene, ¿no? Más adelante, pues va a valer la pena. Y una buena preparación resulta en una buena acampada, ¿no? Que la pases bien, que tengas sombra, que haya juegos, que haya comida, ¿no? Y por el contrario, una mala preparación, pues acaba siendo una experiencia horrible, ¿no? Te tienes que regresar antes seguramente porque ya no hay agua, porque ya no hay comida o algo, y pues no es tan bueno. Entonces, pensando en esto de la preparación y de la acampada, la siguiente sección se parece mucho a lo que pasa o a lo que sentimos al principio de la vida del creyente. A veces como que pudiera parecer mucho, a veces pensamos, híjole, ya estoy agotado de todo lo que me está pasando, ¿no? Y puedes llegar a sentir, híjole, creo que Dios quiere muchísimo de nosotros. A veces como hijos somos como que sí, no, ya vámonos. Y no entiendes el valor que tiene la preparación previa, ¿no? Nos queremos lanzar, irnos a acampar y ya. Pero una vez que llegas, una vez que avanza la vida, te empiezas a dar cuenta de, ay, hubiera traído más sombra, ¿verdad? Hubiera traído bloqueador. Me sigo descarapelando, ¿verdad? Porque no me protegí mucho. Entonces, vamos a ver un poquito cómo Dios nos enseña lo que es la previa a lo que viene. Y puede ser a veces tediosa, puede ser a veces pesada, puede ser hasta cansado. Pero vamos a ver cómo hacerla bien determinará qué tan bien nos va más adelante en la vida y en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, con esto en mente, le pido a Manuel que pase a leer el pasaje, por favor. Buenos días. Si gustan acompañarme a leer, dice: Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciado en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad,
Él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despidan. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare las palabras de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selzán, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ellos respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Amén. Amén. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites reunirnos en familia nuevamente, Señor, para ir delante de ti, abrir tu palabra, buscar tu rostro, Señor, y tratar de escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros. Esta mañana te pido, por favor, que a pesar de cualquier cosa que traigamos en la mente, Señor, podamos enfocarnos en ti, en el mensaje que traes para nosotros, que tenga un efecto, Señor, en nuestras vidas y que te podamos glorificar con lo que tú vas a hacer con ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a veces cuando tenemos un pasaje así, como que nos pierde, ¿no? Lees y dices: a ver, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Entonces, vamos a repasar un poquito el contexto, qué es lo que había pasado hasta este momento, para que entendamos en qué sección, en qué parte de la historia vamos. ¿Se acuerdan que la nación de Israel rechaza a Dios y pide un rey, ¿no? Entonces Saúl entra en escena, como veíamos la semana pasada. Él estaba viviendo su vida normal, estaba buscando las asnas de su padre que se le habían perdido, y se topa con el plan de Dios, ¿no? Se topa ahora sí que es la primera vez que se topa con la realidad de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios llega a él, lo vemos en la forma de Samuel, y le dice: tú, quiero que entres a la cancha, ¿no? Y estás así como que, ¿cómo? ¿Cuál cancha? Lo que veíamos la semana pasada. Entonces esta mañana vamos a observar cómo Samuel le da instrucciones precisas. Le dice
cómo Dios le va a demostrar que lo que está diciendo, el mensaje, la petición que le está haciendo, viene de parte de Dios, ¿sí? Le está diciendo, le dice que le va a mostrar el poder de Dios y le dice que lo va a apartar para su plan. Y él solo tenía que obedecer, hacer su parte para poder participar en el plan y después ver lo que Dios hacía con él. Y esto es muy semejante a lo que nosotros podemos vivir, ¿no? ¿Qué vamos a aprender nosotros de esto? Bueno, la pregunta es, ¿cuándo nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios aplica a nuestra vida? O sea, ¿cuándo lees algo y dices, esto va a aplicar para mí? ¿No? ¿Cuándo nos damos cuenta de que Dios nos está invitando a participar en su plan? ¿Y qué se requiere? ¿Qué es lo que necesito tener o hacer para que pueda ser parte de su plan, verdad? Porque no es como que ya entras a la cancha y ya estás listo y nunca había tocado un balón en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces vamos a ver a lo largo de la vida de Saúl, estamos apenas en el principio, cómo si obedecemos lo que Dios nos dice, participamos en el plan, ¿no? Pero si no obedecemos, nosotros somos los que nos perdemos la oportunidad de ser parte del plan. Pero como les decía, esto solo es el principio. Entonces, como es un pasaje largo y a lo mejor, ¿no?, se perdieron ahí en algún versículo o algo, vamos a hacer un repaso de la historia. Vamos a ver los puntos principales de lo que sucede para que después podamos observar qué patrones encontramos en la Biblia para ver cuáles aplican a nosotros y podemos aplicarlo en nuestra vida, ¿ok? Entonces pasan muchas cosas, pero después de la buena decisión que toma Saúl de ir con el varón de Dios, ¿se acuerdan? Que le hace caso al siervo y después sigue las instrucciones de las doncellas que lo guían hacia Samuel, llega preguntando, ¿dónde estará el varón de Dios? ¿No? Porque él tiene un propósito, tiene un objetivo y nos damos cuenta, y a lo mejor él también se da cuenta, como siempre, de que Dios era quien lo estaba buscando a él primero, ¿no? Él llega pensando que está buscando a Dios y Dios le dice, qué bueno que por fin llegaste, ¿verdad? Porque él mismo era el que había orquestado todo para que llegara este momento. Él le había dicho a Samuel, va a llegar este cuate de Benjamín y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y entonces Saúl se da cuenta que Dios ya lo estaba buscando a él cuando él empieza a buscar a Dios. En segundo lugar dice que Samuel le dice, ya no te preocupes por las asnas que se te habían perdido, ya aparecieron, ¿no? Y era lógico que le preocuparan las asnas, porque en ese entonces pues era un buen patrimonio tener todas esas asnas, entonces representaba una pérdida económica si se le perdían al papá. Pero le dice algo a Samuel muy interesante, porque le dice, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, no te preocupes por las asnas, Dios tiene un plan mucho más grande para ti. Todo lo que es codiciable en Israel es para ti. Y Saúl se debe haber quedado así como, ¿cómo, no? El versículo 21, sacado de onda, dice Saúl, respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, ¿cómo me dices algo tan raro, verdad? Si vengo de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. Y si no te acuerdas lo que pasó en Jueces, a lo mejor dices, ay, qué humilde Saúl, ¿verdad? A lo mejor pareciera que estás siendo humilde, pero no, estás diciendo la verdad. Si se acuerdan, la rebelión de Benjamín en Jueces, capítulo 20, 19 y 20, si no se acuerdan, es cuando hacen una gran maldad, que matan a una señora, ¿se acuerdan? Y la descuartiza y la manda por toda la nación y les dice, estos desgraciados, ¿verdad?, de Benjamín, mataron a mi esposa. Y se levanta toda la nación y matan a todos los de Benjamín. Dice la Biblia que quedaron así como 600 o algo así de toda una tribu. Entonces imagínense, el 98% de la población de la tribu se murió. Entonces Benjamín era la tribu más pequeña, ¿no? A partir de este punto. Entonces, él sacado de onda con esto de que ¿por qué me estás diciendo que todo lo codiciable de Israel es para mí y para mi familia? No solo eso, sino que lo llevan a una sala donde estaban celebrando el sacrificio, ¿no? Si se acuerdan, en su rol sacerdotal y de profeta, Samuel iba de lugar en lugar y intercedía por la gente de ese lugar. Cuando había un sacrificio, ¿no?, hacían lo que tenían que hacer en el rito del sacrificio, y cuando él bendecía el sacrificio ya todos comían su parte. Entonces vamos a tratar de entender
la magnitud del honor que estaba pasando aquí en Levítico 7. Acompáñenme, por favor. Levítico capítulo 7. Para entender qué significa que invita a Saúl, lo pone en la cabecera de los convidados y le da una parte muy especial. Levítico 7, 28, amén. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces es curioso cómo la espaldilla era la porción más especial. Si saben algo de carnes, es como una paleta, ¿no? La paleta delantera del animalito es gruesa, necesita cocinarse con cocción lenta, es deliciosa, y era una porción muy especial porque era la porción del sacerdote. Y cuando Samuel le dice al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardares aparte, ¿no? O sea, su porción se le está cediendo a Saúl. Y dice: entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Entonces este Samuel le da a Saúl su parte, y delante de todos los convidados se han de haber quedado así como: ¿cómo? ¿Quién es este joven don nadie, verdad, que le está dando la porción más especial que le correspondía al sacerdote? Entonces se han de haber quedado así como: pues quién sabe, ¿verdad? Pero eso pasa, Saúl come y listo, ¿verdad? Al día siguiente dice que madrugaron y Samuel llama a Saúl, ¿no?, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despidan. Ya se despiden, le dice: vámonos yendo. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, le dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. O sea, quédate aquí y escucha tantito lo que Dios tiene para ti. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Entonces esto sí es algo muy raro, porque es la primera vez en la Biblia que se usa esta palabra, que significa capitán, gobernante, líder, y lo unge, literalmente le derrama aceite sobre su cabeza. Y esto es raro porque es la primera vez que una persona que no es el sacerdote es ungida en la Biblia. Hasta este momento solamente los sacerdotes y los utensilios que eran para el tabernáculo eran ungidos con aceite, y esto pues representaba una elección divina de algo que había sido apartado para los propósitos de Dios. O sea, su función era para los propósitos de Dios, y era una señal visible de que Dios lo había elegido para una función. En este caso es el primer rey, y esto es algo nuevo, es la primera vez que sucede, ¿ok? Lo interesante es que su mamá, vámonos a la mamá de Samuel, lo había mencionado en el capítulo 2, en el versículo 10. Dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Eso ya lo habíamos visto que sucedió. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, con mayúscula, y exaltará el poderío de su ungido, como cantábamos ahorita. ¿Por qué? Porque Dios está completando el cuadro. Dios está completando el cuadro. Porque ya teníamos los sacerdotes que intercedían por el pueblo, ya teníamos al profeta que hablaba la palabra de Dios, pero hacía falta el rey. Y esto siempre nos apunta hacia Cristo.
Porque antes estas tres funciones las cumplían tres personas, pero cuando se completó todo, es Cristo el que es estas tres personas. Es el rey, es el sacerdote y es el profeta. Entonces se está completando el cuadro. Y este ungido que aparece a lo largo de la Biblia, ungido con mayúscula, nos está apuntando hacia Cristo. Pero no solo termina ahí, sino que una vez que es ungido, le revela la palabra de Dios. Déjame que te declare la palabra de Dios. Y le dice que iban a suceder tres cosas. Iban a suceder tres cosas para confirmarle que lo que le estaba diciendo venía de parte de Dios. Le dice, te van a salir dos hombres, ¿no? Y te van a decir que las asnas ya se encontraron. Después te vas a topar con tres hombres que suben a Betel. Uno trae tres cabritos, otro trae tres tortas, tres tristes tigres. Y el tercero trae una redoma de vino, ¿no? Y te van a dar dos panes. Perfecto. Y luego vas a ir al collado de Dios, te vas a topar con unos profetas y vas a profetizar con ellos, ¿no? Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, ya que te sucedan estas tres cosas, ¿no? Me esperas y en 7 días regreso. Y haz lo que quieras porque Dios va a estar contigo. ¿Okay? Esto es lo que le dice. Esa es la palabra de Dios. Le dice, esto es lo que va a pasar, estas son las instrucciones y me esperas y no te preocupes, Dios está contigo. Entonces, después de esto, nos dice el versículo 6. Le está platicando lo que va a pasar, pero dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con el grupo de profetas que iban a estar ahí, y dice, y serás mudado en otro hombre. Y el versículo 9 dice que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Entonces fue mudado en otro hombre, dice que su corazón fue mudado. En pocas palabras, Dios lo cambió para poder hacer lo que tenía que hacer ahora que iba a ser rey. Y después del 9 al 10 dice que suceden estas cosas, las tres cosas que Dios dijo que iban a suceder, suceden. Y dice el versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Si leemos el contexto, entendemos que venían con panderos, con instrumentos musicales y estaban profetizando. En la Biblia, profetizar significa hablar la palabra de Dios. Entonces es interesante cómo viene el Espíritu de Dios sobre Saúl y empieza a profetizar. No sabemos exactamente cómo funcionaba esto, pero quizás se ponían a cantar, se ponían a alabar a Dios, ¿no? Así como cuando David se puso a cantar y danzar, pues se veía un poco ridículo a lo mejor. A lo mejor algunos se sienten así cuando estamos cantando, cuando levantamos las manos, cuando aplaudimos, porque pues es algo un poco raro. Pero Saúl, viene el Espíritu de Dios sobre él y dice que empieza a profetizar. Y algo curioso sucede. Dice el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? O sea, todos los que lo conocían como que dijeron, ¿qué rollo, no? ¿Qué le pasó a Saúl? Y alguno de ellos respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Dice, por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Entonces es interesante que la gente lo notó, la gente lo conocía y decía, esto no es normal, ¿verdad? Y dice que se volvió proverbio, se volvió como un dicho, también Saúl entre los profetas. Y claramente es una expresión como de sorpresa, de así como, ¿qué es esto, no? Y lo podemos tomar de dos formas. Lo podemos tomar de una forma negativa, como diciendo, ahora cualquiera puede ser profeta, ¿no? Si Saúl es profeta, ahora cualquiera, ¿no? Así puede sonar. Pero la pregunta que hace uno de ellos, que dice, ¿y quién es el padre de ellos? Dice, por esta causa se hizo proverbio. Dices, qué chistoso, porque literalmente significa quién es el maestro de ellos, quién es el padre de ellos. Como diciendo, bueno, para ser profeta no necesitas ser hijo de alguien, ¿no? Como los levitas. Para ser sacerdote sí necesitabas ser de un linaje, pero para ser profeta no.
porque cualquiera sobre quien viene el Espíritu Santo se podía hacer profeta. Entonces, es interesante todas estas cosas que le pasan en un día. O sea, de la noche anterior al día siguiente le pasa todo esto a Saúl. Y seguramente estaba abrumado, seguramente estaba así como que, qué barbaridad. Porque todo esto que le pasa a Saúl en un día estaba a punto de darle un giro radical a su vida. O sea, su vida nunca iba a ser igual a partir de este momento. Y aquí es donde encontramos un paralelismo espectacular desde mi punto de vista con lo que nos puede suceder a nosotros cuando nos topamos con el plan de Dios. Vamos a ver una lista a continuación de cosas que nos suceden, ¿no? Cosas que nos pasan cuando nos topamos con el plan de Dios. Y como les decía, la lista de la acampada, vamos a necesitar más adelante. O sea, Dios necesita que nos pasen estas cosas porque nosotros no sabemos cómo las va a usar. En esta ilustración nosotros somos los niños que no sabemos, ¿para qué llevas la pala, papá? Luego vas a saber para qué llevo la pala, ¿verdad? Muchas veces no sabemos por qué Dios nos da tantas herramientas, tantas cosas, pero más adelante lo vamos a poder entender para poder hacer el plan de Dios. Entonces, con esta historia, ahora sí, vamos a empezar. Todo esto que acabamos de ver, ¿cómo lo aplicamos para nuestra vida? Y quiero que con cada uno de los puntos que vayamos viendo te preguntes si ya te pasó esto o no, si ya lo has vivido o no. Trata de acordarte cuándo fue cuando te diste cuenta, por ejemplo, en primer lugar, que Dios ya te estaba buscando a ti. Tú de repente te pones a buscar a Dios, o más bien te topas con el plan de Dios y no sabías que Él ya te estaba buscando. Él estaba buscando las asnas. Y como les decía hace un momento, estaba preocupado. Llevaba 3 días buscando las asnas. Y no sé, yo me imagino caminando por el monte a buscar unas asnas. Qué pesado, ¿no? Pero representa mucho lo que nos preocupa. A lo mejor estás estresado, estás preocupado por alguna pérdida. Puede ser una pérdida económica, puede ser una pérdida de salud, puede ser algo que te está llevando a ponerte a buscar a Dios. Y cuando te topas con alguien como Samuel, te das cuenta que él te estaba buscando. Y lo primero que te dice es: pierde cuidado. Sí, no te preocupes de las asnas. Mira, esto es más importante. Acompáñame a Colosenses 3:2. Colosenses 3, versículo 2, amén. Cuando nos topamos con la palabra de Dios, vez tras vez nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues en el momento que te topas con el plan de Dios, te das cuenta que hay algo más importante que esas asnas que tú estabas buscando, ¿no? A lo mejor tú buscas a Dios para que te ayude a encontrar tus asnas y Él te dice: sí, pierde cuidado, las asnas ya se encontraron, déjame, te platico que tengo un plan más espectacular para ti. Hay una riqueza espiritual en la que te necesitas enfocar a partir de ahorita. Y la palabra de Dios tiene ese efecto. Dice que nos habla al corazón. O sea, tú buscas a Dios por alguna razón y Él te contesta: sí, pero mira, déjame te platico algo más padre. Como dice Hebreos 4, versículo 12. Porque es lo que está haciendo Samuel con Saúl. Déjame te declaro la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues el efecto que tiene la palabra de Dios en nosotros es tremendo. Porque lo primero que te dice es que Dios existe. Lo primero que desmenuza es tus intenciones de corazón. ¿Con qué intención lo estabas buscando? Y lo desmenuza y dice: no puedes, a mí no me puedes esconder nada. A Dios no le puedes tomar el pelo. O sea, delante de Él se caen todos tus temores,
todos tus egos, todas tus ideas que traes, porque te topas con la verdad. Y ese es un momento importante en el inicio de nuestra vida cuando nos topamos con Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, la realidad es que mete todo en la perspectiva correcta. O sea, no hay manera que leas, escuches la palabra de Dios y te sigas enfocando en las almas. Porque la palabra de Dios te hace ver lo que es importante, que es Él. Y por eso mucha gente no le gusta leer la Biblia, ¿verdad? Porque pues quieren seguir buscando sus almas. No, es que sí está padre, pero quiero ir a buscar mis almas. Entonces, dame chance. Porque con la palabra de Dios pues no le puedes dar la vuelta, ¿no? Entonces, una vez que nos platican, una vez que Dios nos muestra su palabra, que sabemos lo que Él nos dice, lo que sigue y lo que le gusta a Dios es confirmar su palabra. O sea, es que entendamos que eso es la palabra de Dios. O sea, porque suena muy bonito, pero no tiene el peso que debe tener si no entendemos que es de parte de Dios. Y Dios lo está invitando a Saúl, ¿verdad?, a ser parte de su plan. Y pues la pregunta lógica que mucha gente se hace es: ¿cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que eso que estás diciendo en la Biblia me lo está diciendo Dios? Y pues puedes leerla de pasta a pasta y vas a encontrar miles de ejemplos en donde Dios le muestra a la gente que Él es Dios. Podemos ver las plagas de Egipto. Déjanos salir, ¿verdad? Porque tenemos que ir a adorar a nuestro Dios. No. Pues Dios les muestra que sí es el Dios verdadero, ¿verdad? Vimos los milagros de Josué. Podemos ver los milagros con Daniel. Podemos ver los milagros de Jesús sanando gente, ¿no? Y tú puedes leer esto y lo puedes creer. Es decir, Dios lo hizo y yo creo que esa es su palabra. ¿Están de acuerdo? Es una decisión que tú tomas. ¿Le crees o no le crees? Y hay mucha gente que no quiere creer. Entonces empieza con los pretextos y dice: bueno, pero es que eso ya pasó hace mucho. Eso ya pasó hace mucho y por eso creo que no es creíble. Entonces yo te preguntaría: ¿tú crees que el tiempo es factor para creer o no creer? Pues te voy a decir una historia, por ejemplo, te la voy a platicar porque no tenemos tiempo de leerla toda. Pero en Juan capítulo 9 tenemos a un ciego de nacimiento que se topa con Cristo y le dice: ve y lávate, ¿no?, en el Siloé, y hace lodo, se lo unta, se va y se lava y regresa viendo. O sea, es un ciego, no sé, de 40 años que todo el mundo sabía quién era, siempre estaba en la misma esquina pidiendo dinero porque pues no podía trabajar. Y enfrente de sus narices Jesús lo sana. Y llegan y le preguntan: ¿si era ciego de siempre? Entonces, pues sí. A ver, no traigan a sus papás. ¿Era ciego desde que nació? Sí, pues claro que sí. ¿Y si es él o no? Si es el ciego, pues sí es él. Pues ya está grande, pregúntenle a él. ¿Era ciego? Sí, pues de toda la vida. ¿Y quién te sanó? Pues Jesús. No creo. Entonces digo, un milagro de ese tamaño en sus narices, con una persona que habían visto 40 años que estaba ahí sentado todos los días ciego, y de repente lo ven viendo y no creen. Entonces dices: qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que mucha gente piensa: no, es que si yo viera un milagro, yo sí creería. Dices: pues tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que vio milagros y que no creyó. Para todos esos incrédulos, también la Biblia nos tiene una historia muy interesante en Lucas 16. En Lucas 16 encontramos la historia del rico y Lázaro. Había un rico y un mendigo que era Lázaro, y los dos se mueren. Uno se va al seno de Abraham y otro se va al Hades, ¿no?, un lugar de tormento. Y entonces, el versículo 27, ya está estresado el rico que está en el Hades, y le dice, versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, o sea, envía a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le contesta y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirían, ¿no? O sea, una señal verdaderamente grande para que ahora sí crean, porque no le van a hacer caso a Moisés, ¿verdad? O sea, a las escrituras.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y dices, qué tremendo. O sea, si una persona no cree la Biblia, dice, aunque se levantara alguien de los muertos, no creería. Y digo, qué interesante, porque ya se levantó alguien de los muertos, se llama Cristo, y aún así no cree. Entonces la clave no es que hagamos milagros y que hagamos señales para que la gente crea. La clave es hablarles la palabra de Dios, decirles, mira, esto es lo que Dios dice, porque a fin de cuentas creer es una decisión. O sea, tú puedes escuchar lo que Dios dice y lo crees o no lo crees. Ningún tipo de milagro, ningún tipo de señal te va a cambiar esa perspectiva. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Dios quiere confirmarnos su palabra, ¿no? Entonces, si leemos lo que Dios dice y le creemos, pues esto nos lleva a obedecer. Porque hazte cuenta, Samuel le dice a Saúl, vas a regresar por este camino y te vas a topar con estos hombres y te van a decir que ya encontraste el asna. Después vas a ir a este lugar y ahí te vas a encontrar con unas personas y te van a dar 2 panes. Y después vas a ir a este lugar y te vas a encontrar a unos profetas. Y Saúl pudo haber dicho, pues no quiero agarrar esa ruta, me quiero ir por otro lado. Y se pudo haber ido por otro lado, ¿y qué hubiera pasado? No hubiera comprobado la palabra de Dios. Él no se hubiera dado cuenta de lo que Dios tenía para confirmarle su palabra. Entonces, cuando nosotros creemos lo que Dios dice, una de las señales más claras de que creemos que la palabra de Dios viene de Dios es que hacemos lo que nos dice. Y cuando hacemos lo que nos dice, nos confirma que es la palabra de Dios, porque pasa lo que Dios dice que va a pasar. Si tú le haces caso a Dios, pasa lo que dice que pasa. Si tú dices, mira, sí tenía razón, se me hace que ya no me cuenta Moisés, ¿verdad? Que no le puedo preguntar, o ya no me cuenta Daniel lo que es Dios, sino que yo ya lo vi. Ya la palabra de Dios ha sido confirmada para mí. Y esto es bien importante, porque una vez que entendemos y creemos que la palabra de Dios viene de Dios, ya no tenemos pretextos para no hacerle caso. Y eso es algo que vamos a ocupar más adelante. Porque la fe inicial es una fe salvadora. Amén. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí, amén. Amén. No puedes tú salvarte solo, ¿verdad? Amén. La paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos un Salvador. Y la fe es la que nos salva. Pero luego se nos olvida la fe y ya no le creemos a todo lo demás. La fe salvadora nada más es para el principio, ¿no? La fe, la misma fe que usamos para salvación, es la que usamos para santificación. Si le crees a Dios o no. Y ayer lo veíamos con los matrimonios. Si le haces caso a Dios, va a funcionar tu matrimonio. Puedes decir, pues no creo. Ah, pues suerte. Pero si es la palabra de Dios y le crees a Dios, pues comprueba que viene de Él. Haz lo que Él dice para que ya no tengas pretextos. Cada vez que Dios te diga algo vas a decir, no, pues es palabra de Dios, ni modo, lo tengo que hacer. ¿Ok? Otra cosa dentro del pasaje es que Samuel le da a Saúl una bendición que no se merecía, ¿no? Y Dios nos bendice espiritualmente de una forma que no entendemos. Le da a Saúl, o sea, Samuel le da a Saúl la espaldilla. Y no era por merecimiento, no era porque Saúl era un gran guerrero o era un tipazo, simplemente era porque Dios lo había escogido y estaba extendiéndole su gracia. De la misma forma que Dios nos bendice a nosotros sin merecerlo y nos extiende de su gracia y nos hace coherederos con Cristo. Es algo que no sé si ya entendieron ustedes, pero yo todavía no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos bendiga de esta forma? Yo me siento en la mesa y me siento así como Saúl a veces. ¿Por qué tengo esta bendición tan grande siendo yo quien soy? Acompáñame a Colosenses 1:26 y 27. Pues Pablo está hablando de que ha sido hecho ministro, ¿no? Y Dios lo mandó para que anunciase, ¿no?, cumplidamente la palabra de Dios.
Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, ¿no? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando la palabra de Dios nos dice que Cristo está en nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice que somos coherederos con Cristo, cuando nos dice que somos copartícipes de la promesa, ¿no? Y que dice Cristo está extendiendo una invitación para nosotros, yo no entiendo. O sea, no entiendo en verdad, y pues ok, pues empiezo a comer así, ¿no? Como Saúl, pero no entiendo por qué estoy sentado en esta mesa. No entiendo por qué algo tan especial que no merezco me lo está dando Dios. Pero creo lo que dice la palabra, ¿verdad? Y hay un pasaje que siempre usamos, y nada más usamos una parte y no las dos partes, pero Apocalipsis 3:20, acompáñenme. Muchos no lo sabemos. Y estamos en la sección de Cristo dándole mensajes a las iglesias. Y específicamente en la iglesia Laodicea le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, yo estoy seguro que, así como Saúl, a lo mejor no entendemos lo que significa que podemos cenar con Cristo. No sé lo que significa que venzamos y estemos sentados en su trono como Él se sentó. No lo entiendo, pero lo creo. Lo creo. Y lo he hecho en mi bolsita de fe para después, porque es como la acampada. Para algo Dios lo va a usar. No entiendo por qué este honor me ha sido extendido a mí, pero lo creo. Y así como Dios escogió a Saúl, entiendo que Dios me escogió a mí. Dios te puede haber escogido a ti. Y no por lo que somos, porque Saúl decía, pues no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? O cosa semejante. O sea, tú has sido escogido por Dios para escuchar este mensaje. Dios planeó todo para que estuvieras aquí esta mañana y escucharas que Dios te está invitando a ti, ¿no? Saúl venía de una tribu casi extinta, la más pequeña, la que tenía menos poder, menos dinero, menos guerreros, más muertos, y de ahí salió el primer rey de la nación. Y muchas veces me pregunto yo también como Saúl, ¿por qué yo? Y no me gusta la respuesta de la Biblia, pero ahí está. 1 Corintios 1:25 nos dice: ¿por qué yo? Corintios 1:25, amén. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pues cuando la Biblia me dice de lo más bajo, de lo más vil, ahí escogí, y dices: gracias, presente. Entonces, pues amén, porque nos hace coherederos con Él, nos invita a su plan. Entonces, no es por tu familia, no es por donde vienes, no es porque eres una de las más grandes contrataciones para el equipo de Dios, ¿verdad? Sino que es porque Dios quiere. O sea, y si en algo nos vamos a gloriar, tiene que ser en Él.
porque lo único que vale la pena en nuestra vida es Él. Lo único rescatable es Él. Lo único valioso de nuestra vida es Él. Y debemos entender esto, debemos de creer esto, porque pues obviamente es difícil al principio. Al principio dices, pero ¿y yo qué? ¿Y mi ego qué? Y no entendemos por qué necesitamos esto para el campamento, ¿verdad? Otra de las cosas que le pasan a Saúl, que también nos pasan a nosotros, y seguimos avanzando en la lista, es que Saúl fue ungido. Y Saúl, por más alto, por más guapo, por más rico que fuera, no estaba listo para el trabajo que Dios tenía para él, ¿no? Él estaba enfocado en otras cosas, ¿no? Quizá su proyecto de vida era hacer que la tribu creciera nuevamente, ¿no? Aprovechar estos pocos benjamitas que había, porque pues eso quiere decir que hay mucha tierra, ¿no? Y mucha tierra, mucha chamba, mucha prosperidad. A lo mejor estaba en esos proyectos, ¿verdad? Pero ahora ha sido ungido por Dios. Significa que es apartado para los propósitos de Dios. Y nosotros, ¿verdad? Si creemos en Cristo, somos ungidos por el Espíritu Santo. Esto no significa que de la noche a la mañana ya estamos listos para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Simplemente significa que hemos sido apartados, santificados para la obra que Él tiene para nosotros. Otra vez, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pues hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, sellados por Él, ¿no? De la misma forma que Aarón y sus descendientes, de la misma forma que los utensilios, ¿no? O que el rey en esta ocasión. Hemos sido apartados y santificados para una función. Y esto es de las cosas más difíciles que podemos creer o entender cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, porque significa que hemos sido apartados para los propósitos de Dios. Y al principio tú dices, a ver, tiempo fuera, ¿y mis sueños? ¿Y mis planes? ¿Y todo lo que yo quería hacer? ¿Y mis asnas? Y Dios te contesta, pierde cuidado, no te preocupes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Entonces ahí tienes la opción, ¿verdad? Si le crees o no le crees. Porque cuando le haces caso, lo siguiente que sucede es que Dios te muda el corazón, te cambia en otra persona como a Saúl. Dice Jeremías 17:8, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, no? ¿O no es ese? Bueno, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Acompáñenme a Ezequiel 11:19. Los vi con cara de igual. Ezequiel 11:19 dice algo que necesitamos todos. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. O sea, no podemos llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos si no somos transformados primero. Si no nos dejamos transformar primero, si no nos cambia nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, porque dice para que podamos obedecerlo. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Romanos 12:1 y 2 ya se lo saben, ¿no? Que tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Y dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, necesitamos ser transformados, trasplantar nuestro corazón por uno nuevo, cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos, para poder pensar como Él. Y dice al final, para que lleguemos a comprender, entender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú estás enfocado en los asnos y Dios te dice, no hombre, o sea, eso es lo de menos, no te preocupes. O sea, tengo un plan mucho más grande para ti. ¿Le creo o
no le creo. Y lo último que vemos en este pasaje que le pasa a Saúl es que hace caso, empieza a caminar, empieza a regresar y de repente viene el Espíritu de Dios sobre él y empieza a profetizar. Entonces, la gente que lo conocía antes se sorprende y dice: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Una pregunta muy interesante sería: ¿los que te conocen antes y después notarían qué pasó? Dirían: ¿no? ¿Ahora tú entre los profetas? ¿Hay alguna duda en la gente que te conocía? Así como el típico: ¿tú te hiciste aleluya? Si eras tremendo, ¿no? O si eras así, guasán. Pero la Biblia nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, levante la mano a alguien. ¿Johnny entre los profetas? ¿Me explico? ¿Cualquiera de nosotros también entre los profetas? Pues amén, claro que sí, ¿verdad? Porque cualquiera con el Espíritu se vuelve un hijo de Dios. O sea, no es porque seas hijo de alguien físicamente, no es porque, sí, se veía venir desde chiquito, era bien santito, ¿no? O porque hayas estudiado en algún instituto. Juan lo deja muy claro. Juan 1:12, acompáñenme por favor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es por dónde vienes, no es por lo que hayas hecho, es por la voluntad de Dios. A la familia de Dios no entra nadie si no es por voluntad de Dios. No es porque yo diga, no es porque tú digas, no es porque... no, es por la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Entonces, desde el principio les dije que empacar el coche iba a ser pesado, iba a ser difícil, ¿no? Pero lo bueno es lo que sigue, ¿no? El chiste de tener todas estas cosas es porque todo lo que nos pasa, todos estos sucesos que vemos en la vida de Saúl, le iban a servir más adelante. Y voy a poner entre comillas, si las hubiera atesorado. Si él las hubiera atesorado, más adelante leeríamos una historia muy diferente. No me voy a adelantar, pero algunos ya se la saben, ¿verdad? Y es que es igual que la acampada. O sea, Dios está poniendo todas estas cosas en nuestra vida que vamos a necesitar para que cuando se presente el momento, ¿no?, podamos echar mano de estas cosas que Dios nos ha dado desde el inicio y poder cumplir con la parte que tenemos, poder cumplir con el plan que Dios tenía. Entonces, ¿te han pasado algunas de estas cosas, sí o no? O sea, de la lista que vimos, ¿has entendido algunas? ¿Has usado algunas? ¿Has echado algunas en tu bolsita de fe para más adelante? O sea, si tienes alguna duda de lo que pasa al principio, por favor no te quedes con dudas. O sea, acércate. O sea, y puede ser, yo no sabía que Dios tiene un plan, pues, algo así, o algo más práctico. Acércate, por favor, pregunta. O sea, que no te quedes con la duda. Saúl no estaba solo y tú tampoco. Entonces, esta lista larga la quiero repasar rápidamente, porque cuando te encuentras con Dios, Él ya te estaba buscando, y lo que hace es que te cambia la perspectiva. Tú estás pensando en asnas y Él te está diciendo: no, lo más importante es mi plan. ¿Quieres ser parte de mi plan o no? Paso número 1. Después Él te revela su palabra, tiene un mensaje para ti. La pregunta es si lo crees o no lo crees. O sea, ¿ya te confirmó Dios su palabra? Si ya te confirmó su palabra, entonces síguele creyendo, porque no solo es para salvación, sino para santificación. Si le creo a Dios, lo voy a obedecer. Y cuando Dios te confirma su palabra, entonces ya siempre le crees. Como decía el siervo de Saúl: lo que dice este Señor siempre sucede. ¿Se acuerdan? Lo que dice Dios siempre sucede. Y de parte de Dios hemos recibido todas las bendiciones espirituales. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Te preguntaría: ¿qué más necesitas?
No necesitamos nada más. Y no solo eso, sino que hemos sido invitados a la mesa del Rey. Y creo que no podemos dimensionar el honor que significa esto, ¿no? Esto es algo importante que entendamos, que estamos en la mesa con el Rey, porque más adelante van a venir dudas. Satanás va a sembrar la duda de, ay, sí, tú, ¿no? O a lo mejor va a entrar tu baja autoestima y vas a decir, es que yo soy de la familia más pequeña de Benjamín. Sí, pero no eres tú, es Dios en ti. Porque Él es lo que vale, y Él es el que te escogió, y Él nos invitó para que seamos parte de su reino. Y es entender eso, simplemente es ubicarte. Y si Dios te ungió, quiere decir que te apartó para sus propósitos, para que no te desenfoques, para que no te aburras de lo que Dios te está diciendo, de lo que tú estás haciendo, y de repente digas, ¿y si voy a buscar las asnas otra vez? Ya me aburrí, vamos a hacer algo emocionante, ¿verdad? Dios te escogió para algo, paciencia, espera en Él, enfócate en Él. Y mientras más lo buscas, mientras más vas a la palabra de Dios para conocerlo a Él, más te va a transformar, más vas a comprobar cuál es su buena voluntad. Y vas a empezar, cada vez que hagas algo que Dios te dice que hagas, vas a decir, para eso trajo la lona, ¿verdad? Porque íbamos a necesitar sombra. Nunca se me hubiera ocurrido. Y entender que solo Él nos puede cambiar el corazón. Nuestro corazón perverso no nos puede permitir obedecer a Dios. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Va a haber momentos en donde, ¿cómo estás? Bien, aquí echándole ganas. Pues echándole ganas no es suficiente. O sea, no vas a poder. Necesitas morir a ti para que el Espíritu te controle y puedas llegar a hacer lo que Dios quiere. Como Saúl cuando fue controlado por el Espíritu. Saúl también entre los profetas. Pregúntate, ¿yo también entre los profetas? ¿Yo también en el plan de Dios? Pues solamente, ¿verdad? Si me dejo controlar por Él. Y como veremos más adelante en la historia de Saúl, no se trata de cómo empezamos, sino cómo permanecemos y cómo terminamos. O sea, y no entendemos muchas veces por qué Dios nos dice tantas cosas, por qué tenemos que hacer tantas cosas. Pero cuando entramos en su plan, cuando entendemos de qué se trata, empiezas a ver verdaderamente lo increíble que es Él. Y al inicio necesitamos, ahora sí que un voto de fe para Dios. Decirle, bueno, mira, es el papá, seguramente sabe lo que está haciendo, por algo te está diciendo esto. Obedece, simplemente por quién es Él. Ya después vas a poder comprobar los porqués. Cada una de las cosas que Dios hace, no te preocupes, es por algo. Hazle caso. Entonces, si vemos la vida de Saúl, tiene todo el potencial delante de él, ¿no? Dios lo escogió, lo iba a hacer rey, le iba a dar todo lo codiciable de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con él, Samuel estaba con él, ¿verdad? Y todo pinta increíble. Dios le había dado todo, pero ¿en qué iba a terminar la historia de Saúl? Nos vamos a quedar en suspenso, ¿verdad? Esperando a ver si obedece o no para seguir con la historia. Pero quiero que te pongas a pensar esto, porque nosotros estamos igual. Aunque tú no lo creas, Dios nos ha dado todo. O sea, tenemos todo el potencial hacia adelante de hacer cosas increíbles dentro de su plan. Él está con nosotros, nos prometió, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos su palabra, de pasta a pasta tenemos todo lo que Dios nos ha revelado. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una familia, una iglesia que nos ayuda en el crecimiento, nos guía, nos ahorra ciertos problemas. Entonces la pregunta con la que te quiero terminar es: ¿qué participación vamos a tener en la historia de Dios? ¿Qué vas a hacer tú en el plan de Dios? Nos vamos a quedar en suspenso, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero les anticipo que va a depender de nuestra obediencia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tipo de pasajes, Señor, en donde podemos ver de qué forma tú nos equipas para lo que tienes más adelante para nosotros. Te pido, por favor, que valoremos lo que eres tú, Señor, valoremos lo que estás haciendo y a lo que nos estás invitando, Señor, y que no nos enfoquemos en las asnas. Te pido, por favor, que nos enfoquemos en ti. Te pido, por favor, que nos ayudes de alguna forma a confiar en ti para obedecerte, para que obedeciendo podamos comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Te pido, por favor, que podamos como iglesia ser parte de tu plan,
Que podamos ver para qué nos quieres, Señor, para qué nos estás equipando, para qué nos estás transformando, Señor. Que podamos glorificarte con todo lo que hacemos como iglesia, Señor. Y como cantábamos ahorita, varios de nosotros, Señor, con lágrimas en los ojos, por favor, permítenos llevar hasta el fin del mundo el amor que tú nos has dado. En nombre de Jesús. Amén.